El pasillo del tercer piso permanecía en silencio mientras el personal de limpieza empujaba un carrito cargado de sábanas recién lavadas. Las luces del techo parpadearon apenas una vez, lo suficiente para que una de las camaristas creyera haber visto una puerta donde la noche anterior solo había una pared lisa. Al acercarse, la madera lucía antigua, con un número metálico que nadie recordaba haber visto antes. 318. No figuraba en la lista de habitaciones ocupadas ni en el plano de evacuación colocado junto al elevador. Aún así, la manija estaba tibia, como si alguien acabara de entrar hacía apenas unos segundos. Durante varios años comenzó a circular en distintos foros dedicados a experiencias extrañas la historia de un hotel cuya distribución parecía cambiar durante la madrugada. Los empleados más antiguos aseguraban que era solo un rumor inventado por huéspedes aburridos, aunque ninguno lograba explicar por qué, de vez en cuando, aparecían reportes internos mencionando una habitación inexistente. Los documentos desaparecían pocos días después, como si alguien se encargara de borrarlos antes de que llegaran a la administración principal. Quienes trabajaban en el turno nocturno preferían no hablar del tema, pero existía una costumbre que llamaba la atención de los recién contratados. Jamás recorrían el tercer piso completamente solos. Una recepcionista llamada Mariela llegó al hotel durante la temporada alta. Era su primer empleo en un edificio tan grande y pronto aprendió la ubicación de cada habitación, cada salida de emergencia y cada almacén. Conocía el plano casi de memoria. Por eso le resultó imposible ignorar el comentario de una pareja que, al entregar las llaves, agradeció la tranquilidad de la habitación 318. Mariela sonrió por educación mientras revisaba la computadora. Ninguna habitación llevaba ese número. Pensó que quizá habían confundido el piso o que el cansancio del viaje les había hecho recordar mal. Sin embargo, cuando les pidió confirmar el número, ambos respondieron exactamente lo mismo sin dudar un instante. Buscó todas las reservas del día. No apareció ninguna asignada a una 318. Revisó las llaves colgadas detrás del mostrador. Tampoco existía. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la pareja salió del hotel y desapareció entre la gente que caminaba por la avenida. Aquella conversación habría quedado en el olvido si, una hora después, la camarista del tercer piso no hubiera bajado visiblemente nerviosa, preguntando quién había ocupado la habitación nueva. Mariela decidió acompañarla. Recorrieron juntas el largo pasillo alfombrado mientras el ruido del ascensor quedaba cada vez más lejos. Frente a ellas apareció una puerta de madera oscura perfectamente alineada con las demás. El número 318 reflejaba la luz blanca del techo. La camarista juró que aquella puerta no estaba cuando había limpiado el piso apenas 2 horas antes. Mariela sacó el plano de emergencias colocado detrás de un cristal. Entre la 316 y la 320 solo figuraba un muro estructural. No existía espacio suficiente para otra habitación. Pensó que quizá el plano era antiguo. Bajó hasta administración y pidió los planos originales del edificio. Después de varios minutos revisándolos junto al encargado de mantenimiento, descubrió exactamente lo mismo. Entre esas 2 habitaciones solo había un ducto de instalaciones demasiado estrecho para alojar una habitación completa. Cuando ambos subieron nuevamente al tercer piso, la puerta seguía allí. El encargado intentó abrirla utilizando una llave maestra. Ninguna funcionó. Golpeó varias veces esperando respuesta. Del otro lado, nadie contestó. Sin embargo, los 3 escucharon un sonido muy suave, parecido al de una maleta siendo arrastrada lentamente sobre el piso. Permanecieron inmóviles durante algunos segundos. El ruido cesó. Después comenzó nuevamente, esta vez mucho más cerca de la puerta. Aquella misma noche llamaron al gerente. Revisó personalmente las cámaras de seguridad. En las grabaciones del pasillo solo aparecían la camarista, Mariela y el encargado observando una pared completamente vacía. No existía ninguna puerta. Cuando compararon el video con lo que tenían delante, la diferencia era imposible de explicar. Ellos estaban de pie frente a una habitación claramente visible. La cámara registraba únicamente papel tapiz. El gerente ordenó cerrar temporalmente el acceso al tercer piso
alegando una supuesta reparación eléctrica. A la mañana siguiente, volvió acompañado por técnicos especializados para revisar la estructura. La puerta había desaparecido. Durante semanas nadie volvió a mencionar el incidente. Los empleados entendieron que era mejor seguir trabajando normalmente. Sin embargo, poco antes de terminar el verano, ocurrió algo que hizo renacer todos los rumores. Un hombre llamó a recepción muy alterado, asegurando que alguien intentaba entrar constantemente a su habitación durante la madrugada. Mariela verificó el registro. Estaba hospedado en la 320. Subió junto con un guardia de seguridad. Encontraron al huésped completamente despierto, señalando la pared que separaba su habitación del supuesto ducto técnico. Escuchen, los tres guardaron silencio. Del otro lado se oía el sonido apagado de pasos lentos. Después una llave girando varias veces dentro de una cerradura. Luego 3 golpes secos. El guardia creyó que provenían de la habitación vecina. Revisó la 316. Estaba vacía desde hacía 2 días. Los golpes continuaron. Nunca lograron determinar desde dónde provenían exactamente. El huésped decidió abandonar el hotel antes del amanecer. Los trabajadores empezaron a intercambiar historias que jamás habían contado frente a los administradores. Uno recordaba haber visto un carrito de limpieza estacionado frente a una puerta inexistente. Otro aseguraba haber recibido una llamada interna proveniente de la extensión 318. Una cocinera juraba haber preparado una cena enviada allí años atrás, aunque nunca apareció registrada en el sistema de cobros. Cada relato parecía aislado hasta que un antiguo supervisor regresó para visitar a algunos compañeros. Cuando escuchó el número, perdió el color del rostro. Les confesó que 15 años antes había investigado exactamente el mismo caso. En aquella época, un huésped desapareció sin dejar rastro. Las cámaras mostraban cómo caminaba tranquilamente hacia el elevador del 3er piso. Nunca volvió a bajar. La policía registró todas las habitaciones. Ninguna puerta adicional apareció durante la inspección. El expediente terminó archivado como desaparición voluntaria. Sin embargo, entre las pertenencias del hombre, encontraron una libreta de viaje donde había anotado algo pocas horas antes de desaparecer. La habitación junto a la mía apareció después de las 2 de la mañana. Escucho gente hablando detrás de la pared. Nadie en recepción acepta que exista. El supervisor guardó silencio después de terminar la historia. Nunca volvió al hotel. Con el paso de los años, la leyenda comenzó a extenderse mucho más allá de aquella ciudad. Algunos aseguraban haber encontrado habitaciones similares en hospitales antiguos, edificios de departamentos e incluso universidades construidas décadas atrás. Todas compartían el mismo detalle. No aparecían en ningún plano oficial. Quienes afirmaban haber entrado describían lugares completamente normales al principio. Una cama perfectamente tendida, un reloj detenido siempre a la misma hora, una lámpara encendida aunque nadie hubiera tocado el interruptor, una ventana desde la que no podía verse el exterior con claridad. Nada parecía especialmente aterrador hasta que intentaban salir. Una de las versiones más conocidas hablaba de un estudiante de arquitectura obsesionado con recopilar historias sobre edificios imposibles. Pasó meses buscando testimonios en bibliotecas digitales, periódicos antiguos y foros casi abandonados de Internet. Creía que todas aquellas leyendas nacían de simples errores de construcción exagerados por el boca a boca. Su intención era demostrar que detrás de cada caso existía una explicación lógica. Mientras investigaba, encontró referencias repetidas a un viejo edificio residencial demolido décadas atrás. Según varios vecinos, en el 4.º piso aparecía ocasionalmente una habitación que nunca figuró en los planos municipales. Los documentos del ayuntamiento confirmaban que el edificio solo tenía 18 departamentos. Sin embargo, algunos antiguos inquilinos insistían en recordar un 19º. El estudiante logró contactar a una mujer que había vivido allí durante su infancia. Ella aceptó hablar únicamente porque el edificio ya no existía. Recordaba regresar de la escuela y subir las escaleras cargando la mochila mientras su madre conversaba con otras vecinas. En ocasiones,
encontraba una puerta color verde al final del pasillo. Otras veces solo había una pared blanca. Nadie parecía notar aquella diferencia. La primera vez creyó haber confundido el lugar. La segunda comenzó a prestar atención. La tercera decidió abrirla. Dentro encontró una habitación pequeña iluminada por una ventana que daba hacia otro pasillo, idéntico al que acababa de recorrer. Pensó que era una distribución extraña del edificio. Caminó hasta la ventana esperando reconocer algún patio interior. En lugar de eso, vio a una niña caminando por el corredor del otro lado. La niña llevaba exactamente la misma mochila, el mismo uniforme escolar, el mismo peinado. Durante varios segundos, ambas permanecieron inmóviles observándose a través del cristal. La mujer aseguraba que aquella imagen seguía apareciendo en sus sueños más de 40 años después. Cuando salió corriendo para buscar a su madre, la puerta verde ya no existía, solo quedaba una pared. Con los años dejó de contar la historia porque todos suponían que se trataba de un recuerdo infantil deformado por el tiempo. El estudiante escuchó todo sin interrumpirla. Antes de despedirse, le hizo una última pregunta. ¿Qué había detrás de la niña? La mujer tardó varios segundos en responder. Dijo que nunca lo había contado porque siempre le parecía el detalle más absurdo. Detrás de la niña había otra puerta verde, exactamente igual. Algunas historias terminan cuando se cierra una puerta. Otras apenas comienzan cuando alguien descubre una que nunca debió existir. Si quieres seguir recorriendo estos pasillos donde cada nuevo relato parece más inquietante que el anterior, suscríbete antes de que aparezca la siguiente habitación. El estudiante pasó varios días intentando convencerse de que aquella mujer solo había reconstruido un recuerdo infantil mezclando sueños con el paso del tiempo. Cuanto más analizaba la entrevista, más encontraba pequeños detalles que parecían imposibles de inventar. La dirección del edificio coincidía con documentos municipales. Las fechas encajaban con antiguos recibos de mantenimiento. Incluso algunos vecinos recordaban vagamente que, durante ciertas noches, los niños evitaban jugar en el cuarto piso porque decían escuchar voces detrás de una pared completamente sólida. Ninguno aseguraba haber visto una habitación secreta. Todos hablaban únicamente de una sensación difícil de explicar, como si hubiera alguien viviendo al otro lado de un espacio que oficialmente no existía. Movido por la curiosidad, comenzó a revisar planos originales conservados en el archivo histórico de la ciudad. Midió pasillos, comparó escaleras y calculó el grosor de los muros. Después de varias horas, descubrió algo extraño. Entre dos departamentos existía una diferencia de casi 4 metros que no aparecía justificada por ninguna instalación eléctrica ni estructura de carga. Era un vacío demasiado grande para tratarse de un simple error de dibujo. Consultó con un antiguo profesor de arquitectura, esperando encontrar una explicación técnica. El hombre observó los documentos durante largo rato antes de señalar aquella zona con el dedo. Ese espacio no debería existir. La respuesta parecía suficiente desde el punto de vista profesional, pero el estudiante quería entender qué había detrás de aquella anomalía. Solicitó permisos para revisar fotografías tomadas antes de la demolición del edificio. Entre cientos de imágenes, encontró una que llamaba especialmente la atención. Un grupo de obreros sonreía frente a la fachada mientras sostenían herramientas de construcción. Todo parecía normal hasta que amplió el extremo derecho de la fotografía. En una ventana del cuarto piso había alguien observándolos desde el interior. El problema era que esa ventana nunca apareció en ningún otro registro fotográfico. Pensó que quizá se trataba de un defecto del negativo. Llevó la imagen a un laboratorio especializado. El técnico confirmó que no existían señales de manipulación. Aquella ventana estaba realmente capturada en la película original. Mientras continuaba investigando, otro nombre comenzó a repetirse entre distintos testimonios. Un ingeniero llamado Ernesto había participado en una remodelación realizada pocos años antes de la demolición. Después de una larga búsqueda, logró localizar a su hijo, quien conservaba varias cajas con documentos antiguos.
Entre planos doblados y carpetas llenas de cálculos estructurales, apareció un pequeño cuaderno cubierto de polvo. No era un diario personal. Eran simples anotaciones técnicas. Sin embargo, en una de las últimas páginas había una frase escrita con tinta mucho más oscura que el resto. La habitación vuelve a aparecer cuando nadie la está buscando. No había contexto, no había explicación, solo aquella oración. El estudiante decidió entrevistar a uno de los obreros que aún seguía con vida. El hombre tenía más de 80 años y aceptó hablar únicamente después de asegurarse de que su nombre no aparecería publicado en ninguna investigación. Recordaba perfectamente el último día de trabajo antes de abandonar la remodelación. Les ordenaron abrir un acceso en una pared del cuarto piso. Los planos indicaban un pequeño conducto de ventilación. Cuando rompieron el muro, encontraron una habitación completamente terminada. El piso estaba limpio, las lámparas funcionaban. Había una mesa de madera cubierta por una fina capa de polvo. Nadie entendía cómo era posible que existiera un espacio así dentro de un edificio cuya estructura conocían perfectamente. El encargado creyó que habían descubierto una modificación clandestina realizada décadas atrás. Entraron 4 trabajadores. Solo 3 salieron. Al principio todos pensaron que el cuarto hombre había bajado por las escaleras sin avisar. Lo buscaron durante horas. Revisaron el edificio completo. Llamaron a su casa. Nadie volvió a verlo. Cuando regresaron al lugar donde había aparecido la habitación, únicamente encontraron un muro recién derribado. Detrás ya no existía ningún espacio, solo concreto. El estudiante intentó confirmar aquella historia con registros policiales. Encontró una denuncia por desaparición correspondiente a la misma fecha. El documento mencionaba que el trabajador había abandonado voluntariamente la obra. Ninguna línea hablaba sobre habitaciones ocultas. Aquello comenzó a inquietarlo más que cualquier supuesto fenómeno paranormal. Cada vez que encontraba una evidencia extraña, siempre aparecía después un documento oficial ofreciendo una explicación perfectamente racional. Sin embargo, ambas versiones nunca lograban coincidir por completo. Era como si existieran 2 historias desarrollándose al mismo tiempo. Una podía leerse en los archivos. La otra sobrevivía únicamente en la memoria de quienes aseguraban haber estado allí. Meses después, decidió viajar a otra ciudad donde circulaba una leyenda muy parecida alrededor de un antiguo hospital. El edificio continuaba funcionando parcialmente, mientras algunas salas permanecían cerradas por remodelaciones interminables. Varias generaciones de enfermeros repetían el mismo consejo a quienes comenzaban el turno nocturno: nunca siguieran un pasillo que terminara en una puerta sin identificación. Podía parecer una advertencia absurda hasta que una residente de medicina aceptó contar lo que le ocurrió durante su primer año. Había terminado una guardia de casi 30 horas. El cansancio apenas le permitía mantenerse despierta. Mientras buscaba el área de descanso, tomó un corredor equivocado. No recordaba haberlo visto antes, pero supuso que simplemente pertenecía a otra sección del hospital. Las luces eran antiguas. El piso estaba impecablemente encerado. No había pacientes, no había médicos, solo una fila de puertas idénticas. Caminó varios minutos convencida de que encontraría una salida. Entonces observó un detalle extraño. Los relojes instalados sobre cada puerta marcaban horas distintas. Uno señalaba las 2 de la madrugada, otro las 5, otro permanecía detenido exactamente a las 11:11. Continuó avanzando intentando orientarse. Al llegar al final, apareció una habitación sin número. La puerta estaba entreabierta. Dentro había una cama perfectamente hecha y una silla orientada hacia la ventana. Pensó que quizá era una habitación fuera de servicio. Entró apenas unos pasos. Sobre la mesa de noche encontró un expediente clínico. En la portada aparecía escrito su propio nombre. Creyó que se trataba de una broma organizada por algún residente. Abrió el expediente. La fotografía era suya. Los datos personales coincidían. Sin embargo, la fecha de ingreso correspondía a 17 años antes de su nacimiento. Las manos comenzaron a temblarle. Escuchó entonces
un leve sonido detrás de la puerta, como si alguien hubiera girado muy lentamente el seguro desde el exterior. Corrió hasta el pasillo. Ya no existía. En lugar del corredor encontró directamente el área de urgencias llena de médicos y pacientes. Habían transcurrido apenas 4 minutos, según el reloj de recepción. Ella juraba haber caminado durante más de media hora. Durante semanas evitó contar lo sucedido. Solo rompió el silencio cuando una enfermera veterana le mostró discretamente una caja llena de objetos encontrados en distintas partes del hospital. Había identificaciones, llaveros, plumas, fotografías. Todos pertenecían a personas que aseguraban haber visto un corredor parecido. Nadie supo explicar cómo aquellos objetos aparecían en un almacén cerrado con llave. La residente preguntó si alguien había intentado localizar aquella habitación nuevamente. La enfermera sonrió con tristeza. Nunca aparece 2 veces en el mismo lugar. A partir de entonces, comenzó a prestar atención a comentarios aparentemente insignificantes. Un paciente que preguntaba por un piso inexistente. Un visitante que afirmaba haber utilizado un ascensor que ningún empleado reconocía. Un técnico de mantenimiento convencido de haber reparado una lámpara instalada dentro de una sala que desapareció al día siguiente. Ninguna historia bastaba por sí sola para sostener la leyenda, pero juntas formaban un patrón inquietante. Las habitaciones invisibles nunca permanecían demasiado tiempo. Siempre aparecían cuando alguien estaba solo. Siempre parecían completamente normales. Y siempre dejaban atrás un pequeño detalle imposible de olvidar. El estudiante decidió reunir todos aquellos casos en un único archivo digital. Clasificó testimonios por ciudades, fechas y tipos de edificio. Poco a poco descubrió coincidencias sorprendentes. Hoteles, hospitales, escuelas, edificios públicos y viejos complejos habitacionales compartían exactamente la misma característica. La habitación jamás figuraba en los planos originales, sin importar el país, sin importar la época, sin importar quién relatara la experiencia. Una madrugada, mientras organizaba fotografías en su computadora, recibió un correo electrónico sin remitente identificable. Solo contenía una imagen. Era el plano arquitectónico de un edificio desconocido. En uno de los pasillos, alguien había dibujado con tinta roja un pequeño rectángulo. Junto a él podía leerse una única frase: «No la busques, espera a que aparezca». Pensó que algún lector había decidido gastar una broma. Intentó responder. La dirección de correo no existía. Guardó la imagen y continuó trabajando. Horas más tarde abrió nuevamente el archivo para incorporarlo a su investigación. El rectángulo seguía allí, pero la frase había desaparecido. En su lugar aparecía otra, escrita con la misma tinta irregular. «Ahora ella sabe dónde encontrarte. La próxima puerta podría no aparecer en un hotel ni en un hospital. Podría estar oculta en el edificio más común, esperando a que alguien note el detalle equivocado. Suscríbete y continúa este recorrido antes de que la siguiente leyenda encuentre un nuevo lugar donde esconderse». El estudiante cerró la computadora convencido de que el cansancio comenzaba a jugar con su percepción. Se levantó para preparar café y dejó la pantalla encendida sobre el escritorio. El departamento permanecía completamente silencioso. Desde la ventana apenas entraba la luz anaranjada de un farol que iluminaba la calle casi vacía. Mientras esperaba que el agua hirviera, volvió a mirar hacia el monitor. El archivo seguía abierto. La imagen permanecía inmóvil. Sin embargo, algo había cambiado otra vez. El pequeño rectángulo rojo ya no estaba dibujado en el centro del plano. Ahora aparecía sobre el pasillo donde, según la distribución del edificio, se encontraba exactamente el departamento que él rentaba desde hacía más de 2 años. No sintió miedo de inmediato. La primera reacción fue buscar una explicación lógica. Amplió la imagen varias veces intentando descubrir algún truco digital. Revisó el historial del archivo. Comparó las copias que había guardado minutos antes. Todas mostraban el mismo cambio. El plano original ya no coincidía consigo mismo. Lo inquietante era que el edificio representado no era idéntico al suyo. Solo compartía la distribución del piso donde vivía.
Pensó que se trataba de una coincidencia demasiado extraña para ignorarla. Decidió bajar al estacionamiento para despejar la mente. El ascensor tardó más de lo habitual. Cuando las puertas finalmente se abrieron, encontró a un hombre mayor esperando en silencio. Vestía ropa sencilla, sostenía una caja de herramientas y llevaba una credencial de mantenimiento colgada del cuello. Nunca lo había visto en el edificio. Ambos descendieron sin intercambiar palabra. Al llegar al vestíbulo, el hombre rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Usted también la escuchó anoche? El estudiante creyó que hablaba de algún ruido en las tuberías. No estoy seguro de entender. El hombre miró unos segundos hacia el techo antes de responder. La puerta. No añadió nada más. Salió caminando hacia la calle. El estudiante intentó seguirlo, pero un automóvil cruzó frente a la entrada durante apenas unos segundos. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. No quedaba rastro de él en ninguna dirección. Aquella conversación volvió una y otra vez durante el resto del día. Preguntó discretamente al administrador si habían contratado nuevo personal de mantenimiento. La respuesta fue inmediata. Nadie nuevo había ingresado en meses. Esa misma noche decidió revisar los planos del edificio donde vivía. El archivo municipal podía consultarse en línea. Descargó la documentación completa y comenzó a comparar medidas. El pasillo del 5º piso, donde se encontraba su departamento, presentaba exactamente la misma anomalía que había observado en otros edificios. Entre dos muros existía un espacio imposible de justificar. Era menor que el del antiguo edificio residencial, pero seguía siendo demasiado amplio para tratarse únicamente de instalaciones eléctricas. Intentó convencerse de que miles de construcciones contenían pequeñas diferencias entre planos y realidad. Aún así, tomó una cinta métrica y salió al corredor. Contó cuidadosamente cada puerta, midió cada tramo, anotó cada distancia. Al llegar al extremo norte del pasillo, descubrió que faltaban casi 2 metros. No existían, simplemente desaparecían de la distribución real. Repitió las mediciones 3 veces. Siempre obtenía el mismo resultado. Mientras guardaba la cinta, escuchó el sonido metálico de un ascensor deteniéndose varios pisos más arriba. Las puertas se abrieron. Nadie descendió. Unos segundos después, volvieron a cerrarse. El edificio recuperó el silencio. Esa noche, apenas logró dormir. Poco antes de las 3 de la madrugada, un golpe seco resonó detrás de la pared del dormitorio. Después otro, y un tercero. No parecían provenir del departamento vecino. Sonaban desde un lugar situado entre ambos apartamentos, como si existiera un espacio oculto dentro del muro. Se acercó lentamente apoyando la palma de la mano sobre la pintura. El concreto estaba tibio. Entonces, escuchó algo que hizo desaparecer cualquier intento de explicación racional. Alguien caminaba del otro lado. Los pasos eran lentos, constantes, demasiado claros para confundirse con tuberías o instalaciones. Retrocedió instintivamente mientras los sonidos se alejaban poco a poco hasta extinguirse. A la mañana siguiente habló con la pareja que vivía en el departamento contiguo. Preguntó si habían escuchado ruidos durante la madrugada. Ambos respondieron que no habían pasado la noche allí porque estaban de viaje desde hacía 3 días. Incluso le mostraron fotografías tomadas en otra ciudad para demostrarlo. Aquella respuesta hizo que dejara de pensar únicamente como investigador. Por primera vez sintió que la leyenda comenzaba a acercarse demasiado. Decidió revisar nuevamente todos los testimonios recopilados durante meses. Buscó coincidencias que antes parecían insignificantes. Descubrió que muchas personas describían un detalle idéntico antes de encontrar una habitación inexistente. Siempre escuchaban pasos detrás de una pared donde no debía haber espacio suficiente para caminar. No importaba si se trataba de un hotel, un hospital, una escuela o un edificio de departamentos. Los pasos aparecían primero, la habitación después. Aquella misma tarde recibió otra sorpresa. Mientras ordenaba los documentos, encontró un sobre que no recordaba haber visto nunca. No tenía sello postal ni nombre del remitente. Simplemente estaba apoyado sobre el escritorio de su departamento. Dentro
Había una única fotografía. Mostraba el pasillo de su edificio. Había sido tomada desde el extremo opuesto al elevador. Todas las puertas aparecían cerradas, excepto una. Entre el departamento 503 y el 505 se veía claramente una puerta de madera oscura. No tenía número, solo una pequeña mirilla metálica. Detrás de la fotografía, alguien había escrito a mano una fecha, la del día siguiente. Durante horas intentó recordar si aquella puerta existía realmente. Cuanto más lo pensaba, menos seguro estaba. Juraría que siempre había habido únicamente 2 departamentos en ese tramo del corredor. Sin embargo, la imagen parecía completamente auténtica. La mañana indicada salió de casa mucho antes del amanecer. El pasillo estaba exactamente igual que siempre. Pared, ninguna puerta adicional. Respiró aliviado creyendo que finalmente había descubierto una broma de mal gusto. Entonces, el ascensor llegó silenciosamente al 5º piso. Las puertas se abrieron. No había nadie dentro. Cuando volvió la vista hacia el corredor, sintió que el aire se volvía mucho más pesado. Entre los departamentos 503 y 505 ya no había una pared. Había una puerta de madera oscura, exactamente igual a la de la fotografía. No tenía número, solo una antigua mirilla metálica. La manija parecía recién pulida, y desde el otro lado comenzó a escucharse, muy despacio, el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. Algunas puertas desaparecen antes de que alguien reúna el valor suficiente para abrirlas. Otras permanecen esperando al siguiente testigo. Si quieres descubrir qué ocurre cuando una habitación imposible finalmente deja entrar a alguien, suscríbete y continúa recorriendo estas leyendas que parecen acercarse cada vez más a la realidad. La llave dejó de girar tan lentamente como había comenzado. Después llegó el silencio absoluto. El estudiante permaneció inmóvil frente a aquella puerta durante varios segundos, esperando que alguien saliera o que todo desapareciera igual que en los testimonios anteriores. Nada ocurrió. El pasillo seguía iluminado por las lámparas automáticas del edificio. El ascensor permanecía abierto detrás de él, emitiendo el aviso sonoro que indicaba que las puertas estaban a punto de cerrarse. Cuando el mecanismo finalmente comenzó a deslizarse, el reflejo metálico mostró por un instante algo imposible de olvidar. En lugar de reflejar únicamente el corredor, el espejo del ascensor mostraba a una persona de pie justo detrás del estudiante. Al girarse, no había absolutamente nadie. Respiró hondo intentando recuperar la calma. Extendió lentamente la mano hacia la manija. Estaba tibia, igual que la puerta del hotel descrita años atrás por aquella camarista. Durante un momento pensó en alejarse. Había dedicado meses enteros a recopilar historias semejantes y todos los relatos terminaban igual. Nadie recomendaba entrar. Nadie aseguraba haber encontrado respuestas. Sin embargo, la curiosidad que lo había llevado hasta ese punto terminó venciendo al miedo. Empujó la puerta apenas unos centímetros. No hizo ningún ruido. Del otro lado apareció una habitación sencilla, iluminada por una lámpara de techo que proyectaba una luz cálida y estable. No había polvo, no había señales de abandono. Todo parecía ocupado, aunque no existía nadie en el interior. Una cama perfectamente tendida ocupaba la pared izquierda. Frente a ella descansaba un escritorio de madera. Sobre el escritorio había una taza de café todavía humeante. Aquello era imposible. El estudiante miró rápidamente hacia el pasillo, esperando encontrar a algún vecino observándolo. Seguía completamente vacío. Entró. La puerta quedó abierta detrás de él. El aire tenía un ligero olor a papel antiguo y barniz recién aplicado. Caminó despacio evitando tocar cualquier objeto. Sobre el escritorio encontró varios cuadernos idénticos a los que él utilizaba para registrar testimonios. Abrió el primero. Las primeras páginas contenían exactamente las mismas notas que había escrito durante el último año. Cada entrevista, cada fotografía, cada plano, todo estaba allí. Incluso los errores ortográficos que jamás había corregido. Con el corazón acelerado, abrió otro cuaderno. En él aparecían investigaciones que nunca había realizado.
Edificios que jamás había visitado, hospitales de ciudades desconocidas, hoteles construidos en otros países, y siempre la misma anotación repetida al final de cada caso. La habitación cambia cuando alguien consigue encontrarla. Escuchó entonces un sonido muy suave detrás de la pared del fondo. Parecía una respiración, no una respiración agitada. Simplemente alguien permaneciendo inmóvil al otro lado del muro. Se acercó lentamente. La pared no era de concreto, era un enorme panel de madera oscura. En el centro había una pequeña cerradura. No tenía manija, solo una cerradura. Mientras la observaba, la respiración cesó. Fue reemplazada por un golpe, después otro, y un tercero. Exactamente el mismo patrón descrito por el huésped del hotel años atrás. Retrocedió varios pasos. Entonces descubrió otro detalle. La puerta por la que había entrado ya no conducía al pasillo de su edificio. A través del marco podía verse un corredor completamente distinto. Era mucho más largo. Las lámparas eran antiguas. El piso estaba cubierto por una alfombra oscura. Había decenas de puertas idénticas distribuidas a ambos lados. Ninguna tenía número, solo mirillas metálicas. El estudiante comprendió que, si los testimonios eran ciertos, aquel lugar nunca permanecía igual durante demasiado tiempo. Decidió salir inmediatamente. Atravesó el marco de la puerta. El corredor estaba en silencio. Miró hacia atrás esperando encontrar nuevamente la habitación. En su lugar solo había otra puerta idéntica a las demás. No existía ninguna diferencia que permitiera reconocer cuál acababa de abandonar. Comenzó a caminar buscando una salida. Las puertas parecían multiplicarse conforme avanzaba. Todas conservaban exactamente la misma distancia entre sí. No había ventanas, no había escaleras, no había ascensores, solo un pasillo interminable. Después de varios minutos, encontró algo diferente. Una pequeña mesa apoyada contra la pared. Sobre ella descansaba un libro de registro. Abrió la primera página. No había nombres, solo fechas. La más antigua correspondía a finales del siglo XIX. La más reciente pertenecía al día anterior. Cada fecha estaba acompañada por una sola palabra. Entró. Nunca aparecía una segunda anotación. Jamás figuraba la palabra salió. Mientras seguía pasando páginas, descubrió algo que hizo que sus manos comenzaran a temblar. La última línea aún tenía la tinta fresca. Junto a la fecha del día aparecía escrito su propio nombre. No recordaba haberlo escrito, ni había ninguna pluma cerca. El silencio volvió a romperse. Esta vez no provenía de una pared. Venía desde el extremo del corredor. Al principio creyó que eran simples pasos, pero pronto comprendió que había demasiados. No caminaba una sola persona, eran decenas. Todos avanzaban con el mismo ritmo, sin correr, sin apresurarse, como si supieran que no era necesario. El estudiante cerró el libro de golpe. Miró a ambos lados intentando encontrar un lugar donde ocultarse. Todas las puertas permanecían cerradas, excepto una. Se encontraba apenas unos metros más adelante. La hoja estaba entreabierta. Desde el interior salía una tenue luz blanca. No tenía otra opción. Entró y cerró cuidadosamente. La habitación parecía una oficina antigua. Archivadores metálicos cubrían las paredes. Miles de carpetas perfectamente ordenadas llenaban los estantes hasta el techo. Cada una llevaba escrita una dirección. Hoteles, hospitales, escuelas, edificios de departamentos. Todos los lugares donde alguna vez había circulado el rumor de una habitación inexistente. Comprendió entonces algo inquietante. Las leyendas no parecían independientes. Todas estaban conectadas. Cada edificio representaba únicamente otra puerta dentro del mismo lugar. Mientras recorría lentamente los archivadores, encontró una carpeta con la dirección exacta de su edificio. La abrió. En el interior solo había una fotografía. Era la fachada tomada muchos años antes de que él naciera. En una de las ventanas del quinto piso podía distinguirse claramente a un hombre observando hacia la calle. El rostro era inconfundible. Era él. Pero la fotografía había sido revelada décadas antes de su nacimiento. Detrás volvió a escucharse el sonido de pasos.
mucho más cerca. Alguien acababa de detenerse frente a la puerta de la oficina. La perilla comenzó a girar muy despacio. Durante un instante pareció detenerse. Después continuó avanzando, hasta que el mecanismo hizo un leve clic y la puerta empezó a abrirse. Algunas leyendas parecen terminar cuando se encuentra una explicación, pero hay puertas que, una vez abiertas, conectan todas las historias entre sí. Si quieres descubrir qué espera al otro lado de ese umbral, suscríbete y acompáñanos antes de que el siguiente relato desaparezca para siempre. La abertura apenas era suficiente para dejar pasar un hilo de luz procedente del corredor. El estudiante retrocedió lentamente sin apartar la vista de la puerta. Esperó escuchar otra respiración, otros pasos o la voz de alguien llamándolo por su nombre. No ocurrió nada. El silencio resultaba todavía más inquietante. La puerta continuó abriéndose unos centímetros más hasta detenerse por completo. Desde donde estaba solo, alcanzaba a ver una parte del pasillo y la sombra de una figura inmóvil justo fuera del marco. No podía distinguir su rostro, solo los zapatos. Eran viejos, cubiertos por una fina capa de polvo, como si aquella persona hubiera caminado durante años sin abandonar nunca ese lugar. El estudiante permaneció inmóvil, la figura también. Pasó casi un minuto sin que ninguno realizara el menor movimiento. Entonces la sombra dio un paso hacia atrás, después otro, y desapareció lentamente por el corredor. La curiosidad volvió a imponerse al miedo. Salió con cuidado de la oficina. El pasillo estaba vacío, no había rastro de nadie. Solo quedaban unos leves sonidos, similares al roce de papeles movidos por una corriente de aire muy lejana. Avanzó siguiendo aquel ruido hasta llegar a una bifurcación que no recordaba haber visto antes. El corredor ahora se dividía en dos direcciones completamente idénticas. Ambas estaban iluminadas por las mismas lámparas antiguas. Ambas tenían las mismas puertas sin numeración. Incluso el desgaste de las paredes era exactamente igual. Eligió el camino de la derecha. Después de caminar unos metros, encontró una puerta entreabierta. En el interior había un pequeño cuarto lleno de relojes. No estaban colocados sobre las paredes. Descansaban directamente en el piso, sobre mesas, dentro de cajas, colgados del techo. Todos marcaban horas distintas. Sin embargo, ninguno avanzaba. Las agujas permanecían completamente inmóviles. En una esquina había un reloj digital cuya pantalla mostraba únicamente una fecha: 15 de octubre de 1998. Otro marcaba 3 de febrero de 2007. Uno más indicaba un día del año 2041. Ninguno mostraba la hora, solo fechas. Mientras observaba aquellos relojes, descubrió un cuaderno abierto sobre una silla. La primera página contenía una explicación escrita con una caligrafía sorprendentemente ordenada. No registran el tiempo, registran la última vez que una habitación apareció. Las páginas siguientes enumeraban edificios de distintos países, cada uno acompañado por una fecha: hotel, hospital, escuela, biblioteca, estación de tren, edificio residencial, museo. Siempre el mismo patrón. Siempre una habitación que no figuraba en ningún plano. Y siempre alguien que afirmaba haber entrado. Continuó leyendo hasta encontrar una anotación reciente. Edificio residencial, 5º piso. Puerta visible durante 4 minutos. La fecha correspondía exactamente al día en que él había abierto la puerta de su edificio. Debajo aparecía otra línea escrita con tinta mucho más reciente: visitante aún dentro. El estudiante cerró el cuaderno inmediatamente. Por primera vez, sintió que aquello no era únicamente una recopilación de historias. Alguien seguía registrando cada aparición y sabía perfectamente cuándo ocurrían. Abandonó el cuarto de los relojes, intentando regresar a la oficina donde había encontrado los archivadores. No la encontró. El pasillo había cambiado otra vez. Las bifurcaciones ya no coincidían. Las puertas parecían haberse desplazado. Era imposible reconocer el camino recorrido apenas unos minutos antes. Comenzó a caminar más deprisa. No tardó en descubrir que el lugar respondía a una lógica imposible. Cada vez que intentaba memorizar un recorrido,
Este dejaba de existir. Los corredores nunca permanecían iguales. Las habitaciones cambiaban de posición silenciosamente. No había ruido de mecanismos. No se movían las paredes. Simplemente, cuando dejaba de mirar, todo aparecía diferente. Entonces, encontró algo que ningún testimonio mencionaba. Al fondo del pasillo había una ventana. Era la primera que veía desde que había entrado. Se acercó rápidamente esperando encontrar el exterior. Del otro lado no había una ciudad, ni un jardín, ni otro edificio. Solo podía verse un enorme corredor idéntico al que estaba recorriendo. Y a varios metros de distancia, alguien caminaba lentamente. Llevaba la misma ropa, la misma mochila, el mismo cuaderno bajo el brazo. Era él. El otro hombre también se detuvo frente a la ventana. Ambos permanecieron observándose durante varios segundos. Después, el desconocido levantó lentamente una hoja de papel. La apoyó contra el cristal. En ella podía leerse una sola frase: «No abras la última puerta». Antes de que pudiera reaccionar, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. La figura desapareció. La ventana volvió a mostrar únicamente oscuridad. Un sonido metálico recorrió todo el corredor. No provenía de una sola habitación, parecía originarse detrás de todas las puertas al mismo tiempo, como si cientos de cerraduras comenzaran a girar simultáneamente, una tras otra, sin detenerse. El estudiante retrocedió instintivamente. Las manijas empezaron a moverse. Primero una, después otra, luego decenas, finalmente todas. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente al mismo tiempo. Desde cada habitación surgía una iluminación distinta. Algunas mostraban hospitales, otras hoteles, otras edificios de oficinas, escuelas, casas, pasillos, ascensores. Todos los escenarios descritos en las leyendas que había recopilado durante meses. Comprendió entonces que aquellas habitaciones no pertenecían a un solo edificio. Eran todas las habitaciones imposibles que alguna vez habían aparecido, conectadas por el mismo corredor, y desde cada una de ellas alguien permanecía inmóvil observando hacia afuera. No avanzaban, no hablaban, solo miraban. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente, después otro, y enseguida otro más. Como si, después de permanecer inmóviles durante años, finalmente hubieran decidido abandonar sus habitaciones. El corredor dejó de sentirse vacío. Comenzó a llenarse lentamente de figuras que caminaban en silencio hacia el mismo punto, hacia él. Algunas historias desaparecen porque nadie vuelve para contarlas. Otras sobreviven porque siempre aparece un nuevo testigo dispuesto a cruzar una puerta imposible. Suscríbete y continúa este recorrido antes de que la última habitación vuelva a cambiar de lugar.